Su propio padre le puso un precio y la vendió al mejor postor, obligándola a casarse con un hombre sádico y poderoso a cambio de una fortuna. El motivo detrás de su acto era aún más oscuro: usar ese dinero para poder abandonar a su suerte a su otra hija, una bebé recién nacida cuya única culpa era haber nacido enferma. Él creía que su plan era perfecto, pero lo que no sabía es que la trágica noche de bodas desataría una imparable sed de justicia y una venganza tan fría como meticulosa. Lo que esta joven tuvo que sufrir y la increíble forma en que el destino le cobró a su padre cada una de sus lágrimas te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Esta es una historia sobre cómo el eslabón más débil se convierte en una fuerza imparable. Si crees en el poder de la resiliencia y en que la vida siempre da una segunda oportunidad, no querrás perderte este relato. Suscríbete ahora a nuestro canal para que nunca te falten historias que te tocarán el alma y acompáñanos a descubrir cómo la víctima se convirtió en la dueña de su propio destino. Elisa sentía el peso del sol sobre sus hombros, no como una caricia tibia, sino como la palma de una mano inmensa y opresora que la empujaba sin tregua contra la tierra seca, agrietada y perpetuamente sedienta de aquel pueblo sin nombre, un lugar tan suspendido en el tiempo y en la geografía que los calendarios parecían una formalidad inútil, una burla a la monotonía de los días. El polvo era el verdadero soberano de aquella comarca olvidada por los cartógrafos, un polvo fino y ocre que se adhería a la piel como una segunda dermis, se colaba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas, amortiguaba los sonidos del mundo exterior y teñía los sueños de un color monótono y deslucido. A sus 19 años, Elisa se sentía una criatura modelada en ese mismo polvo, un ser cuya esencia parecía compuesta de resignación, de una obediencia silenciosa y de una belleza callada que florecía a pesar de la aridez, como una flor del desierto, testaruda y solitaria. Pero bajo esa capa de conformidad, bajo la piel cubierta de polvo, bullía un océano secreto, un mundo interior vasto y turbulento. Soñaba con el agua, no con la del pozo escaso ni la del río fangoso, sino con la vastedad de un mar azul y vivo que solo conocía a través de una postal ajada, un tesoro que guardaba con celo casi religioso bajo su jergón de paja. La postal, un rectángulo de cartón descolorido, era su única ventana a un mundo diferente. Por las noches, cuando la casa quedaba sumida en una oscuridad casi total, y el silencio solo era profanado por los ronquidos profundos y etílicos de su padre, sacaba la postal y bajo un minúsculo rayo de luna que se filtraba por una grieta en el techo, la acariciaba con la yema de los dedos, intentando descifrar sus misterios, imaginando el olor penetrante y limpio de la sal, el rugido constante y poderoso de las olas rompiendo contra las rocas, la sensación vertiginosa de un horizonte sin fin, una línea perfecta donde el cielo y el agua se fundían en una promesa de infinidad. Ese mar era su antítesis, su anhelo de libertad, el símbolo de todo lo que su vida no era. Su padre, Vicente, era el desierto que amenazaba con devorar su océano interior. Él era la sequía del alma, un hombre cuya esperanza se había marchitado años atrás, agriada por las malas cosechas, la pobreza endémica y la humillación profunda y nunca expresada de no haber podido engendrar un hijo varón. Su amargura se había convertido en el aire que se respiraba en la casa, un miasma tóxico que había atrofiado la alegría de su esposa y coartado la infancia de sus hijas. La paz en el hogar de los Medina no era un estado, sino un intervalo, la breve y tensa tregua entre una tormenta de ira y la siguiente. Vicente no era un hombre de gritos constantes. Su crueldad era más sofisticada, más perversa, un goteo incesante de desprecio, de silencios cargados de reproche, de miradas que pesaban más que las piedras. Cada hija que había llegado al mundo. Primero Elisa, la columna silenciosa que sostenía el precario equilibrio de la familia. Luego Maite, la curiosa observadora de 12 años, cuyos ojos grandes lo veían todo. Y finalmente, la pequeña Sofía, un ser de risa frágil de 7 años. Había sido para él una nueva afrenta del destino, la confirmación de su propia insignificancia, una boca más que alimentar sin la promesa de un par de brazos fuertes que un día trabajaran la tierra a su lado. Elisa, por la carga y el dudoso privilegio de ser la mayor,
Se había erigido en el pararrayos de la familia. Había aprendido a leer el aire a su alrededor, a interpretar el chasquido de la lengua de su padre, el modo en que apretaba la mandíbula antes de soltar un comentario hiriente, el sonido particular de sus botas raspando el suelo de tierra cuando estaba de un humor especialmente volátil. Se había convertido en una maestra del sigilo y la invisibilidad, una sombra que se deslizaba por la casa intentando no provocar ondas en el aire, estancado y denso. Aquella tarde, mientras sus brazos se hundían en el agua jabonosa y turbia de una tina de madera, luchando contra la aspereza de una sábana que olía a lejía y a vidas desgastadas, escuchó el sonido, un quejido, un lamento tan fino, tan etéreo, que al principio lo confundió con el silbido del viento jugando con una rendija de la puerta. Pero el sonido se repitió, un hilo de vida tembloroso, casi imperceptible, en el pesado silencio de la tarde. Era el llanto de su nueva hermana, una criatura que había llegado al mundo pidiendo perdón por existir, sin saber que su llegada no era un milagro, sino el catalizador de una tragedia que llevaba mucho tiempo gestándose. El parto había sido una ordalía, una batalla brutal librada en la penumbra de la habitación principal. Elena había gritado durante horas, sus lamentos ahogados por las gruesas paredes de adobe, mientras Vicente se negaba a buscar a la partera, argumentando que las mujeres han parido solas desde el principio de los tiempos. Solo cuando los gritos de Elena se convirtieron en un gemido débil y desesperado, Vicente, con un bufido de fastidio, fue a buscar a la anciana. La bebé llegó al mundo en silencio, pequeña y azulada, y la partera, tras cortar el cordón umbilical y darle unas palmadas que no obtuvieron respuesta, la envolvió en un trapo y se la entregó a Elena con un gesto de fatalismo. «Es una niña», dijo, «y es frágil como un pajarillo. El resto está en manos de Dios». La presencia de 1900. Vicente en el umbral de la habitación, después de que la partera se marchara, no trajo consuelo, sino una nueva capa de frío al ambiente ya gélido. La voz de Vicente fue un trueno sordo, una vibración que pareció sacudir los cimientos de adobe de la casa y el alma de quienes la habitaban. ¿Otra hembra? ¿Es que Dios se burla de mí y para colmo enferma? No gritó. Su voz era un siseo bajo, contenido, pero cargado de una furia que era mucho más aterradora que cualquier alarido. Estaba de pie, en el umbral de la habitación donde Elena yacía, un náufrago en un mar de sábanas sudadas. Su cuerpo era un mapa de dolor y agotamiento, pero sus brazos acunaban con una ternura feroz al minúsculo bulto que era su nueva hija. Al oír a su marido, se encogió instintivamente, curvando su cuerpo alrededor de la bebé, como si su propia carne pudiera servir de escudo contra la ponzoña de aquellas palabras. La niña, a la que Elena ya había decidido llamar Luz en un acto de desafío silencioso, una pequeña vela de esperanza en una oscuridad abrumadora, había llegado al mundo sin el llanto vigoroso que anuncia la vida. Su respiración era una lucha agónica, un hilo frágil que amenazaba con romperse a cada instante. El viejo médico del pueblo, un hombre cuya bondad superaba con creces sus conocimientos, la había visitado esa mañana. Había auscultado su pequeño pecho con un estetoscopio antiguo y había sentenciado con una triste sacudida de cabeza: «Es un soplo en el corazón, Elena, y sus pulmones no se han desarrollado del todo. Necesitará un milagro, cuidados constantes y una fortaleza que pocos tienen». Vicente, que había escuchado el veredicto desde la puerta, escupió en el suelo de tierra. «Milagros», bufó con desdén. «Los milagros son para los ricos y los curas. Para nosotros solo hay cargas y trabajo». Ahora, de pie junto a la cama, su sombra proyectándose larga y amenazante, continuó su letanía de crueldad. «Mírala», dijo, su voz un veneno. «No tiene ni la fuerza de un cachorro abandonado. Es una carga, Elena. ¿No lo entiendes? Otro error, otro plato de comida que no tenemos, otra boca inútil que alimentar con el sudor de mi frente». Se inclinó sobre su esposa, su rostro una máscara de resentimiento. «La naturaleza es sabia, sabe cuándo una vida no es viable. Lo mejor que podemos hacer es dejarla seguir su curso. Y no me vengas con médicos ni medicinas. No gastaremos un céntimo en alargar una agonía inútil». Elena, con los ojos anegados en lágrimas silenciosas que resbalaban por sus sienes y se perdían en el cabello revuelto, apretó a la criatura contra sí. «Es tu hija, Vicente.
Logró susurrar, la voz rota. Es un ser vivo. Necesita ayuda. Vicente soltó una carcajada seca, un sonido como de huesos rotos. ¿Ayuda? La única ayuda que necesita esta familia es librarse de las maldiciones. Y esto, dijo, señalando a la bebé con un gesto vago y despectivo, es una maldición. La prueba de que esta casa está maldita. Se irguió, dándoles la espalda como si el mero hecho de mirarlas lo contaminara. Y más te vale no encariñarte, mujer. No quiero llantos inútiles en esta casa por algo que ya nació muerto. Cuando se vaya, que sea en silencio. Elisa, que había presenciado toda la escena desde el umbral, sintió que la sangre se le convertía en hielo y luego en fuego. La crueldad de su padre no era nueva para ella, pero esto era diferente. Esto era un decreto de muerte, una sentencia de abandono pronunciada con una frialdad que trascendía la simple maldad. Su padre no solo estaba siendo cruel, estaba activamente deseando la muerte de su propia hija, negándole la más mínima oportunidad de luchar. Vio el terror absoluto en los ojos de su madre, un terror que conocía bien, pero esta vez estaba magnificado por el instinto más primario de todos, el de una madre por su cría indefensa. Y en ese momento, viendo la figura temblorosa de su madre y el cuerpecito frágil que luchaba por cada bocanada de aire, algo dentro de Elisa se quebró y se reconfiguró. La niña sumisa y temerosa que siempre había sido comenzó a morir, y en su lugar, una mujer endurecida por la injusticia y forjada en la rabia empezó a nacer. No sabía cómo, ni qué haría, pero una certeza se instaló en lo más profundo de su ser: no iba a permitirlo. La pasividad ya no era una opción, el silencio ya no era un refugio, era una complicidad, y ella se negaba a ser cómplice de aquel asesinato a cámara lenta. La idea, una vez plantada en la tierra fértil de la mente de Vicente, creció con la velocidad de una mala hierba, extendiendo sus raíces por cada rincón de la casa y ahogando cualquier otra posibilidad. A la mañana siguiente, Vicente no fue a la cantina, se quedó en casa, una presencia ominosa y sobria que era infinitamente más inquietante que sus desvaríos etílicos. Se sentó a la mesa de la cocina, limpió su escopeta de caza con una calma metódica y, sin levantar la vista del metal aceitado, anunció sus planes. No fue una conversación, fue un edicto. He pensado en lo que dijo la niña, comenzó, su voz plana y desprovista de emoción. Lo de los Ortega es una señal, una oportunidad que Dios, en su rara misericordia, nos ha puesto en el camino. Elena, que estaba moliendo maíz, se detuvo, sus manos suspendidas en el aire. Elisa, que atizaba el fuego, sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un frío que nada tenía que ver con la brisa de la mañana. Mañana por la mañana, continuó Vicente, iremos a la hacienda. Elisa y yo iremos a presentarnos, a ofrecer nuestros respetos. El eufemismo era tan burdo, tan transparente, que resultaba grotesco. Ofrecer nuestros respetos significaba ofrecer a su hija. Elena abrió la boca para protestar, un sonido ahogado, un gemido de animal herido. Vicente, por el amor de Dios, no puedes. Él levantó la vista por primera vez, y la mirada que le dirigió fue tan cortante que Elena retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado físicamente. Tú te callas, dijo con una suavidad letal. Tú no entiendes de negocios. Tú solo entiendes de parir hembras y llorar. Esto es cosa de hombres. Esta familia necesita un futuro y yo se lo voy a dar. Y Elisa, aquí se giró para mirarla, cumplirá con su deber. Es la única dote que puede ofrecer, su juventud y su obediencia. La palabra obediencia fue pronunciada con un énfasis especial, una advertencia clara. Elisa no dijo nada. Se quedó mirando las llamas del fogón, sintiendo cómo la rabia y la impotencia le subían por la garganta como una bilis amarga. Cualquier palabra de protesta sería inútil y, peor aún, peligrosa. Su silencio no fue de sumisión, sino de una furia contenida, una declaración de guerra interna. Sabía que su padre no estaba simplemente planeando su futuro, estaba orquestando la aniquilación de su ser. Y ella, en el silencio de su corazón, juró que no se lo pondría fácil. La negociación, al día siguiente, fue una de las experiencias más humillantes de la vida de Elisa. Vicente la obligó a ponerse
El único vestido bueno que tenía. Un vestido de domingo descolorido por el sol y los lavados, pero limpio. La hizo peinarse el cabello en una trenza apretada, como si la pulcritud pudiera ocultar la pobreza que se les pegaba a la piel. Caminaron los kilómetros que los separaban de la hacienda en un silencio tenso. La hacienda de los Ortega no era una casa, era otro mundo. Un mundo de muros encalados, de tejas rojas, de jardines exuberantes que se burlaban de la aridez del resto de la comarca. Un Juan, sirviente, los condujo a un despacho que era más grande que toda su casa. La habitación olía a cuero, a tabaco caro y a poder. Don Ricardo Ortega, un hombre corpulento cuya riqueza se manifestaba en una papada pronunciada y en unos dedos hinchados adornados con anillos de oro, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza. Arturo, su hijo, estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, mirando sus dominios con aire de aburrimiento. Vicente, de repente, parecía un hombre pequeño y servil. Don Ricardo, dijo con una reverencia casi imperceptible, he venido a ofrecerle mis respetos y a presentarle a mi hija mayor, Elisa. Don Ricardo apenas los miró. Hizo un gesto a Arturo, quien se giró lentamente. La sonrisa lasciva que apareció en el rostro de Arturo al ver a Elisa la hizo sentir sucia, expuesta. La recorrió con la mirada de arriba abajo, sin disimulo, como un cliente evaluando una mercancía. Así que esta es la campesina, dijo Arturo, su voz arrastrada y arrogante. No está mal, parece fuerte. Don Ricardo finalmente posó sus ojos de cerdo en Elisa. Acércate, muchacha. Elisa obedeció, sintiendo los ojos de su padre clavados en su nuca, instándola a hacer sumisa. Levanta la cabeza. Ella lo hizo. Abre la boca. Lo hizo, sintiendo la humillación como un hierro candente. Don Ricardo asintió. Dientes sanos. Eso es bueno. ¿Sabes cocinar, limpiar, obedecer a un marido? Elisa asintió de nuevo, incapaz de hablar. Tiene buena cadera, comentó Arturo con una risa grosera. Servirá para dar herederos fuertes. La conversación continuó sobre ella como si fuera un objeto inanimado. Hablaron de su salud, de su supuesta virtud, de su carácter dócil. Vicente asentía y sonreía, vendiendo a su hija con el fervor de un charlatán. Elisa se desconectó. Se refugió en su mundo interior, en su playa secreta, mientras su cuerpo permanecía allí, de pie, siendo despojado de su dignidad. El trato se cerró con un apretón de manos entre Vicente y don Ricardo. El precio fue acordado. Elisa ni siquiera lo escuchó. Solo supo que su vida ya no le pertenecía cuando don Ricardo dijo: «Bien, Vicente, la boda será en 2 semanas. Puedes llevarte a tu hija y no la pierdas de vista. Es una inversión considerable». El regreso a casa fue otro silencio, pero esta vez era un silencio de triunfo para Vicente y de desesperación para Elisa. Él caminaba con el pecho henchido, sintiéndose por fin un hombre de importancia. Ella caminaba a su lado, sintiéndose vacía, hueca, un fantasma. Los días que siguieron fueron una pesadilla de preparativos. Vicente usó una parte del adelanto que le dio don Ricardo para comprar tela nueva para un vestido de novia y para organizar una pequeña fiesta en el pueblo, una exhibición de su nuevo estatus. Elisa se movía por la casa como una autómata, su mente febrilmente ocupada en una única cosa: la fuga. La amenaza de su padre contra la pequeña Luz la había paralizado, pero la humillación en la hacienda había reavivado su espíritu de rebelión. Sabía que el riesgo era enorme, pero la alternativa era una muerte en vida. La noche de la tormenta, una semana antes de la boda, fue su elección. La lluvia torrencial y los aullidos del viento serían sus aliados. Esperó hasta que los ronquidos de su padre fueran una sinfonía constante y profunda. Se deslizó fuera de la cama con la agilidad de un gato. En una pequeña bolsa de tela, metió un trozo de pan, un pequeño cuchillo que había robado de la cocina y la postal de su océano. Era todo lo que necesitaba de su antigua vida. Se descolgó por la ventana con un cuidado infinito, sus pies descalzos hundiéndose en el barro frío del patio. La lluvia la empapó al instante, un bautismo helado para su nueva libertad. Corrió, no por las calles principales, sino por los callejones traseros, un laberinto de sombras y olores a basura y a humedad. Su corazón era un tambor que golpeaba contra sus costillas, cada latido un grito de
Libre, libre, libre. El pueblo quedó atrás. La oscuridad del campo la envolvió. Una oscuridad total, aterradora, pero también prometedora. Estaba corriendo por un sendero apenas visible, con los pulmones ardiendo y los músculos protestando, cuando una luz de linterna la cegó. Dos figuras corpulentas le cortaron el paso. Eran los hombres de su padre. Un pajarito intentando volar del nido, dijo uno de ellos, la voz una lija. La desesperación le dio a Elisa una fuerza inesperada. Gritó y se revolvió, arañando, mordiendo, pero eran demasiado fuertes. La sometieron con una brutalidad casual, como si estuvieran domando a un animal rebelde. La arrastraron de vuelta, ignorando sus sollozos de rabia y derrota. La humillación de la captura fue peor que cualquier dolor físico. Era la constatación de su impotencia, la aniquilación de su única esperanza. Su padre la esperaba en la puerta, no con ira, sino con una sonrisa de satisfacción cruel. «Te lo advertí», dijo simplemente, antes de encerrarla de nuevo en su cuarto. La noche antes de la boda, el aire en la pequeña habitación de Elisa era tan denso que parecía sólido, un bloque de desesperación y miedo. Había pasado la última semana bajo llave, recibiendo comida y agua como un prisionero, sin ver a nadie más que a su padre, cuya mirada triunfante era una tortura en sí misma. Esa noche, Vicente entró. No llevaba una botella en la mano. Estaba sobrio, y su sobriedad era una amenaza mucho más tangible que su furia etílica. Su calma era la calma de un depredador que ya ha cerrado sus fauces sobre la presa. Se detuvo en medio de la habitación, observándola con sus ojos fríos y calculadores. Elisa estaba sentada en el borde del catre, la espalda rígida, la mirada perdida en una grieta de la pared de adobe. «Mañana te casas», dijo él. No era una pregunta ni un recordatorio. Era el sonido de un martillo de juez dictando una sentencia irrevocable. Elisa levantó la vista lentamente y lo miró. Por primera vez, no vio miedo en sus propios ojos reflejados en los de él, sino un vacío helado, una calma que venía de haber tocado fondo. «Preferiría estar muerta», respondió, su voz apenas un susurro, pero firme como el acero. La respuesta de Vicente fue una sonrisa torcida, una mueca que pretendía ser de superioridad, pero que revelaba un destello de irritación ante su falta de sumisión total. «La muerte es un escape para los cobardes», replicó acercándose a ella. «Tú no vas a escapar, tú vas a cumplir con tu deber. Vas a vivir la vida que yo he elegido para ti, y para asegurarme de que... ¿Lo entiendes? Para que no se te ocurra ninguna estupidez en el altar, vamos a tener una última lección sobre la obediencia». La violencia que siguió no fue impulsiva, fue pedagógica en su crueldad. La golpeó, no con la intención de desfigurarla, no podía dañar la mercancía, sino con la de infligir un dolor profundo y humillante, un dolor que recordaría cada vez que pensara en rebelarse. Cada golpe era una sílaba en su discurso de dominación. «Tú no eres nada», decía con cada impacto. «Eres mi hija y me obedecerás». Elisa no gritó. Se hizo un ovillo, protegiéndose la cara y el vientre, y se transportó lejos, a su playa secreta, al sonido de su océano imaginario. Dejó que las olas de dolor pasaran sobre ella, sabiendo que su cuerpo podía ser doblegado, pero que en algún rincón inaccesible de su alma, algo seguía intacto, algo seguía siendo suyo. Cuando Vicente terminó, satisfecho, la dejó allí, un montón de ropa y dolor en el suelo. «Mañana», dijo desde la puerta, «te levantarás, te vestirás, e irás a esa iglesia con una sonrisa en la cara. Y si me avergüenzas, si intentas cualquier cosa, recuerda mi promesa. Tu hermanita enferma no tiene la culpa de tu estupidez, pero pagará por ella». La puerta se cerró, y el sonido del cerrojo fue el último clavo en el ataúd de su libertad. La mañana de la boda amaneció gris y plomiza, como si el cielo se hubiera contagiado de la desolación del alma de Elisa. Su cuerpo era un mapa de dolores morados y punzantes. Cada movimiento era una agonía. Elena entró en la habitación como un fantasma, con los ojos hinchados y vacíos. Traía el vestido de novia, un objeto de un blanco ofensivo y puro. Sin decir una palabra, con manos temblorosas, ayudó a Elisa a vestirse. El contacto de las manos de su madre fue a la vez un consuelo y una traición.
La amaba, lo sabía, pero su amor era impotente, un amor paralizado por el miedo. Intentó cubrir los moratones del rostro de Elisa con una capa de polvos de arroz, un intento patético y conmovedor de preservar las apariencias. La caminata a la iglesia fue una procesión fúnebre. Vicente, con su traje nuevo, caminaba con el pecho henchido, llevando a su hija del brazo como si fuera un trofeo ganado con esfuerzo. Elisa se sentía disociada, como si viera la escena desde fuera de su propio cuerpo. Veía a la gente del pueblo congregada en la puerta, sus rostros una galería de curiosidad morbosa, de falsa compasión, de envidia mal disimulada. El interior de la iglesia olía a incienso rancio y a velas consumidas. El aire era pesado, sofocante. En el altar, Arturo la esperaba. Iba vestido con una elegancia ostentosa, pero su sonrisa de suficiencia no lograba ocultar la crueldad de su mirada. La devoró con los ojos mientras ella avanzaba por el pasillo, una mirada que la despojaba de todo, que la convertía en un objeto, en su posesión. El sacerdote, un hombre anciano y cansado, recitó las palabras de la ceremonia con una monotonía que revelaba que para él también era solo un trámite. Elisa no escuchaba. Su mente estaba en otra parte, en su playa, con su océano. Las olas rugían en sus oídos, ahogando la voz del cura, la de su padre, la de Arturo. Cuando llegó el momento de los votos, el silencio se hizo tenso. Vicente le apretó el brazo con fuerza, un recordatorio doloroso de su promesa. Elisa abrió la boca y un sí, acepto, apenas audible, un soplo de aire sin vida, escapó de sus labios. Sintió el anillo, frío y pesado, deslizarse en su dedo, un grillete. El beso de Arturo fue húmedo y brutal, el sello de un contrato, el primer acto de una larga serie de violaciones a su ser. Al salir de la iglesia, el sol la cegó. La gente aplaudía, le lanzaban arroz, le gritaban felicitaciones vacías. Y en medio de todo aquel ruido, Elisa nunca se había sentido tan sola, tan completamente perdida, tan muerta en vida. La fiesta en la hacienda fue una continuación de la tortura, una bacanal de hipocresía donde ella era la atracción principal, la novia trofeo, la campesina que había tenido la suerte de ser comprada por un hombre rico. Su destino parecía sellado, una condena a perpetuidad en una jaula de oro. La fiesta, aquel carnaval de hipocresía, se desvaneció como un mal sueño, dejando tras de sí un eco de risas falsas y el olor a vino derramado sobre las baldosas de mármol. Los últimos coches de caballos se perdieron en la noche, y un silencio pesado y expectante cayó sobre la inmensa hacienda de los Ortega. Para Elisa, ese silencio era más aterrador que el bullicio. Era un silencio que preludiaba la tormenta, el silencio del matadero después de que el último invitado se ha ido. Arturo, cuyo cuerpo se balanceaba ligeramente por el exceso de alcohol, la agarró del brazo con una fuerza que desmentía su aparente estado de embriaguez. Su sonrisa de suficiencia se había transformado en una mueca de lascivia. «Finalmente solos, esposa mía», dijo, su aliento caliente y avinagrado golpeándole la cara. «Toda la noche he estado esperando este momento. Toda la noche he estado imaginando cómo te quitaría este vestido». La arrastró escaleras arriba, ignorando la rigidez de su cuerpo, su resistencia muda. Cada escalón era un paso más hacia el abismo. Él no la guiaba, la arrastraba, como un cazador arrastra a su presa. La habitación principal era una jaula de lujo opresivo, muebles oscuros y pesados que parecían observarla con indiferencia, cortinas de terciopelo que ahogaban cualquier sonido, una cama inmensa con dosel que se alzaba en el centro, como un altar de sacrificio. Arturo cerró la puerta con llave, y el sonido del cerrojo fue para Elisa el sonido de su propia vida siendo sepultada. Se apoyó contra la puerta, intentando poner la mayor distancia posible entre ellos. Él se rió, una risa gutural y desagradable. «No tengas miedo, campesina, o tenlo, si eso te excita más. A mí me da igual, he pagado un buen precio por ti y pienso cobrarme cada céntimo esta noche». Comenzó a desabrocharse la chaqueta de su traje, sus movimientos, torpes, pero decididos. Elisa lo observaba con un terror paralizante, su mente una pantalla en blanco. Buscó en su interior su océano secreto, pero las olas no llegaban. Solo había un desierto de pánico. Arturo se acercó a ella. «Eres hermosa»,
más hermosa de lo que parecías en esa posilga de pueblo. Mi padre tiene buen ojo para el ganado. Extendió una mano para tocarle la cara, y Elisa se estremeció violentamente, un reflejo involuntario de repulsión. El gesto pareció divertirle a Arturo. «Oh, ¿tenemos carácter? Mejor. Me aburren las dóciles». La agarró por los hombros y la apartó de la puerta, empujándola hacia el centro de la habitación. «Ahora, quítate el vestido». Elisa se quedó inmóvil, incapaz de obedecer, incapaz de pensar. «Dije que te quites el vestido», repitió él, su voz perdiendo el tono burlón y adquiriendo un filo de impaciencia. Al ver que ella no reaccionaba, bufó. «Como quieras, lo haré yo mismo. Será más divertido». Se colocó detrás de ella y sus dedos torpes buscaron la cremallera del vestido. Elisa sintió el contacto de sus manos en su espalda y un escalofrío de puro horror la recorrió. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para la profanación, para el fin de todo. Y fue en ese preciso instante de máxima desesperación cuando el destino, con su ironía más cruel y salvadora, golpeó la puerta. No fueron golpes suaves, fueron golpes frenéticos, urgentes, casi violentos. Arturo se detuvo, una maldición escapando de sus labios. ¿Quién demonios se atreve a interrumpir? Se apartó de Elisa y caminó furioso hacia la puerta. La abrió de un tirón. Un criado, pálido como un muerto, estaba al otro lado, temblando de pies a cabeza. «Patrón Arturo», jadeó. «Patrón Arturo tiene que venir. Es la policía. La policía federal está aquí». Arturo se quedó mirando al criado como si le hablara en un idioma extranjero. «¿La policía? ¿Qué estupidez estás diciendo? Échalos de aquí». «No podemos, patrón», dijo el criado, al borde del llanto. «No, es la policía local. Son los federales. Han venido de la capital. Vienen a por su padre. Dicen que don Ricardo es un criminal, un estafador. Se lo han llevado, patrón. Lo han arrestado». La noticia cayó en la habitación como una piedra en un estanque, rompiendo la tensión de una manera que nadie podría haber previsto. La palabra arrestado, aplicada al todopoderoso don Ricardo Ortega, era tan inconcebible que por un momento pareció una broma macabra. Pero la expresión de pánico genuino en 1900, el rostro del criado no dejaba lugar a dudas. El mundo de Arturo Ortega, construido sobre una base de poder, dinero y corrupción, se estaba desmoronando en tiempo real, y su reacción no fue de miedo, sino de una rabia ciega y primitiva. Se giró, buscando un culpable, un chivo expiatorio sobre el que descargar la catástrofe, y sus ojos se posaron en Elisa. La furia de Arturo, desatada por el pánico de ver su imperio en peligro, necesitaba un blanco inmediato, y Elisa era el más cercano y vulnerable. «¡Tú!», rugió, su rostro congestionado por la ira. «Tú y tu maldita familia de muertos de hambre. Me habéis traído la mala suerte. Desde que pusiste un pie en esta casa, todo se ha ido al infierno». Se abalanzó sobre ella, y la bofetada fue el sonido seco y brutal de un látigo. El impacto lanzó a Elisa contra uno de los pesados muebles de caoba. El dolor agudo en su mejilla fue seguido por el dolor punzante de su cadera al chocar contra la madera. Pero en medio de ese dolor físico, algo en su mente hizo clic. Fue un momento de una claridad terrible y absoluta. Mientras yacía en el suelo, mirando a aquel hombre que la culpaba de sus propias miserias, comprendió la verdad de su situación. Nunca habría paz para ella en esa casa. Nunca habría respeto. Siempre sería la culpable, el objeto sobre el que descargar las frustraciones, la campesina que nunca estaría a la altura. La jaula, aunque fuera de oro, siempre sería una jaula. Y la bestia que la custodiaba siempre sería una bestia. Esa bofetada no la rompió, la forjó. Aniquiló el último vestigio de miedo paralizante y lo reemplazó por una determinación fría como el hielo. Arturo, ciego de rabia, la agarró del pelo. «No creas que esto te salva. Sigues siendo mi esposa y me perteneces», siseó, antes de soltarla con un empujón y salir corriendo de la habitación, gritando órdenes a los criados, sumido en el torbellino de la crisis familiar. Elisa se quedó sola. El caos resonaba desde abajo. Puertas que se cerraban de golpe. Voces que subían y bajaban. El sonido de objetos cayendo. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba. Y era el sonido de su oportunidad. Se puso en pie,
ignorando el dolor punzante de su cuerpo. Actuó con una celeridad y una precisión que la sorprendieron a sí misma. Se quitó el vestido de novia, aquel sudario blanco, y lo arrojó a un rincón con desprecio. Debajo llevaba una enagua sencilla. Descalza, se deslizó fuera de la habitación. El pasillo era un hervidero de criados, corriendo en todas direcciones. Nadie le prestó atención. Era invisible en medio del pánico. Bajó por una escalera de servicio que había visto antes, una que conducía directamente a la parte trasera de la casa, cerca de las cocinas. El olor a comida y a miedo llenaba el aire. Salió al exterior, a la noche fría. La libertad era un shock para sus pulmones. Corrió a través de los jardines cuidados, la hierba húmeda y fría bajo sus pies. Su destino, los establos. Sabía que era su única oportunidad. Un caballo era velocidad, distancia, escape. El mozo de cuadra, Pedro, estaba intentando calmar a los caballos, asustados por el alboroto, cuando vio a Elisa aparecer en la puerta del establo, descalza, con el pelo revuelto y una marca roja en la mejilla. Se quedó boquiabierto. «Señora, Pedro, necesito un caballo», dijo ella, su voz sin un atisbo de duda. «El más rápido que tengas». «Pero señora, el patrón no está en condiciones de dar órdenes ahora mismo», lo interrumpió Elisa, acercándose a él. «Pedro, mírame». El joven levantó la vista y vio la desesperación y la fuerza en sus ojos. «Ese hombre me ha golpeado. Me ha comprado como a un animal. Si me quedo aquí, estoy muerta. Si me ayudas a escapar, te daré algo que vale más que tu salario. Mi silencio. Nadie sabrá nunca que me ayudaste». El muchacho tragó saliva, mirando hacia la casa de la que provenían los gritos. Tomó una decisión. Asintió y la condujo hasta un compartimento donde se encontraba un semental negro, de ojos salvajes. «Se llama Furia», dijo, pasándole las riendas. «Es el más rápido, pero también el más loco. La locura es lo que necesito ahora mismo», respondió Elisa. Con la ayuda de Pedro, montó a horcajadas, como un hombre, sin pensar en el decoro. «Váyase lejos, señora», le susurró Pedro, «y que Dios la acompañe». Elisa no respondió. Espoleó al caballo con los talones, y Furia, haciendo honor a su nombre, se lanzó a la noche como una exhalación, saltando la valla del prado y galopando a campo traviesa, hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto pero propio. La huida fue una experiencia visceral, una mezcla de terror y euforia. Elisa se aferraba a las crines de Furia, el viento silbando en sus oídos, el ritmo atronador de los cascos sobre la tierra, una canción de liberación. El aire frío de la noche era un bálsamo para su rostro ardiente. Dejó atrás las luces de la hacienda, un pequeño infierno de opulencia que se encogía en la distancia. Cabalgó sin rumbo, guiada por el instinto animal de alejarse del peligro, de poner la mayor distancia posible entre ella y sus captores. Al amanecer, se encontró en una zona de colinas boscosas que no reconocía. El caballo estaba exhausto, cubierto de sudor. Ella misma estaba al límite de sus fuerzas. Se deslizó del lomo del animal y lo dejó pastar libremente, dándole una palmada de agradecimiento. «Gracias, Furia. Ahora eres libre tú también». Sola, en medio de la nada, con su ropa interior como única vestimenta, el miedo comenzó a filtrarse de nuevo. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? El hambre y la sed no tardaron en aparecer. Durante los 2 días siguientes vagó por el bosque. Su supervivencia fue un ejercicio de instinto primario. Recordó las lecciones que su abuela le había enseñado de niña. ¿Qué bayas eran comestibles? ¿Cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros? ¿Cómo hacer un refugio rudimentario con ramas y hojas? El bosque, que siempre le había parecido un lugar de cuentos y peligros, se convirtió en su aliado y su adversario. La protegía de sus perseguidores, pero también la desafiaba con sus peligros. El frío de las noches, los sonidos de animales desconocidos, la soledad aplastante. Durante esas largas horas, su mente era un torbellino. Pensaba en su madre y en sus hermanas. ¿Estarían bien? ¿Habría descargado su padre su furia sobre ellas? La culpa la roía, pero luego pensaba en la alternativa, en la vida que le esperaba con Arturo, y sabía que había tomado la única decisión posible. Su odio hacia su padre se solidificó, se convirtió en una piedra fría en su estómago. No era un odio caliente y pasional, sino uno lúcido y razonado.
Él no solo la había vendido, la había borrado, le había negado su derecho a existir como persona. Al tercer día, la fiebre comenzó. Una herida que se había hecho en el pie durante la huida se había infectado. Su cuerpo, debilitado por la falta de comida y el esfuerzo, no pudo combatirla. Empezó a tener escalofríos, a pesar del calor del día. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse, los árboles a girar. Caminaba a trompicones, delirando, llamando a su madre, a su océano. Finalmente, sus piernas cedieron. Cayó sobre un lecho de hojas secas, su cuerpo ardiendo, su conciencia desvaneciéndose en una espiral de oscuridad. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue un par de botas viejas y gastadas deteniéndose frente a ella. Y luego, una voz de hombre, suave y preocupada, que decía: «Dios mío, ¿pero qué tenemos?» Aquí, mientras Elisa cabalgaba hacia lo desconocido en el lomo de Furia, en la casa de los Medina se desataba el infierno. La noticia de la huida de la novia, traída por un sudoroso y aterrorizado Vicente, cayó sobre Arturo Ortega como un insulto personal, una afrenta a su honor y a su poder. Irrumpió en la humilde vivienda de adobe seguido de su padre y dos de sus matones, derribando la puerta de una patada. «¿Dónde está?», rugió Arturo, su rostro congestionado por la rabia. Elena, que se había quedado de pie en medio de la sala, temblando, se enfrentó a su furia. «No lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. Vicente, queriendo demostrar su lealtad al hombre que lo iba a hacer rico, se unió al interrogatorio. «Habla, mujer inútil. Tu hija nos ha deshonrado a todos. Nos ha robado nuestro futuro. Dime a dónde ha ido o te juro que te mato». La violencia que siguió fue brutal. Vicente la abofeteó, la sacudió, mientras Arturo observaba con una sonrisa cruel, disfrutando del espectáculo. Pero Elena, por primera vez en su vida, encontró una fuerza en la negación. «No, lo sé», repetía una y otra vez, su cuerpo recibiendo los golpes, pero su voluntad protegiendo el secreto de la huida de su hija. La búsqueda fue inútil. Rastrearon los alrededores durante horas, pero Elisa se había desvanecido. Arturo, frustrado y humillado, se marchó, no sin antes lanzar una última amenaza a Vicente. «Me has vendido una yegua salvaje, Vicente. Me has estafado. O me devuelves a mí, Nurosim, la novia, o me devuelves hasta el último céntimo con intereses. Tienes una semana». La partida de los Ortega dejó a Vicente solo con su ruina. La fortuna con la que había soñado se había esfumado. Su humillación era ahora de dominio público. Y toda esa frustración, toda esa rabia acumulada, necesitaba un nuevo blanco. Sus ojos se volvieron hacia la habitación donde la pequeña Luz luchaba por respirar. La bebé ya no era solo una carga. Se convirtió en la encarnación de su mala suerte, en la causa de su desgracia. Su llanto débil era para Vicente el sonido de su propio fracaso. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Vicente, sumido en el alcohol, se volvió aún más errático y peligroceloso. Ignoraba a la bebé, pero su presencia lo enloquecía. Una noche, tras una jornada particularmente larga en la cantina, llegó a casa con una mirada que a Elena le heló la sangre. Entró en la habitación, cogió a la bebé de la cuna con una brusquedad terrible y la sostuvo en el aire. La pequeña Luz, asustada, emitió un quejido agudo. «Tú», siseó Vicente, hablándole a la recién nacida, «tú tienes la culpa de todo. Si tú no hubieras nacido, tu hermana no se habría revelado. Si tú no fueras una carga, yo ahora sería un hombre rico y respetado». Elena intentó quitársela, pero él la apartó. «No», gritó ella, «es solo un bebé». Vicente sacó de su cinto el cuchillo que siempre llevaba. «Un bebé que me ha costado una fortuna», dijo, acercando el filo a la garganta de la niña. «Tal vez si te quito de en medio, mi suerte cambie». No se sabe si lo habría hecho, pero para Elena, la amenaza fue tan real como el acero del cuchillo. En ese instante, el miedo que la había paralizado durante 20 años se hizo añicos, reemplazado por el instinto más poderoso de la naturaleza, el de una madre protegiendo a su cría. Aprovechando un segundo en que Vicente se tambaleó, Elena se abalanzó sobre él, no con fuerza, sino con una astucia desesperada. Le mordió la mano que sostenía el cuchillo con todas sus fuerzas. Vicente aulló de dolor y sorpresa, soltando el cuchillo y a la bebé, que cayó sobre el jergón de la cama.
Sin pensarlo dos veces, Elena envolvió a Luz en la primera manta que encontró y, descalza y con lo puesto, corrió hacia la noche. Su huida no fue como la de Elisa. No fue un acto de rebelión por la libertad, sino una peregrinación desesperada por la supervivencia de su hija. Corrió por los mismos caminos oscuros, pero su carga no era una bolsa con pan, sino el peso de una vida frágil y febril en sus brazos. Cada paso era una oración, cada bocanada de aire una súplica. Su único destino, su única esperanza, era el pueblo vecino, donde decían que había un médico bueno, un hombre que tal vez, solo tal vez, podría obrar un milagro. El consultorio del doctor Mateo era un pequeño oasis de luz y orden en un mundo de caos y negligencia. Elisa se recuperaba lentamente, su cuerpo sanando de las heridas físicas, pero su alma aún en carne viva. El médico la cuidaba con una amabilidad paternal, respetando su silencio, entendiendo que las peores heridas no eran las que se veían. Elisa le ayudaba en lo que podía, limpiando, ordenando, agradecida por aquel refugio inesperado. Una noche, mientras una tormenta eléctrica sacudía el cielo, escucharon unos golpes desesperados en la puerta. No eran los golpes de un paciente con una dolencia común, eran los golpes del pánico. El doctor Mateo abrió y se encontró en el umbral a una mujer desgreñada, con los pies ensangrentados y el rostro descompuesto por el pánico, que se aferraba a un bulto envuelto en una manta. «Ayúdeme, por el amor de Dios, mi hija se muere», gritó la mujer. Elisa, atraída por el alboroto, se acercó desde la trastienda, y entonces sus mundos colisionaron. «Mamá», exclamó, el corazón deteniéndosele por un instante. Elena levantó la vista y al ver a Elisa, viva, de pie, sus ojos se abrieron con una incredulidad que dio paso a un torrente de emociones. Se abrazaron en medio de la habitación, un abrazo desesperado de náufragos que se encuentran en medio de un océano hostil. Las lágrimas, los sollozos, las preguntas ahogadas, todo se mezcló en un torbellino de dolor y alivio, pero no había tiempo. «La niña», dijo Elena, separándose bruscamente. El doctor Mateo, que había permanecido en silencio, observando la escena con una compasión infinita, se hizo cargo. Cogió con una delicadeza infinita a la pequeña Luz y la llevó a la mesa de examen. Su rostro se ensombreció al instante. La bebé ardía en fiebre, su respiración era un estertor apenas audible, y su piel tenía un tinte azulado que era un mal presagio. «Haremos lo que podamos», dijo, pero su tono no ofrecía esperanza, solo la promesa de luchar una batalla ya perdida. La noche que siguió fue la más larga de sus vidas. El pequeño consultorio se convirtió en una capilla de vigilia. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta que se libraba adentro. El doctor Mateo le aplicó paños fríos, intentó administrarle unas gotas de un tónico con un cuentagotas, pero la bebé apenas podía tragar. Elena estaba de rodillas junto a la mesa, rezando, susurrando el nombre de su hija una y otra vez, como un mantra, como si la fuerza de su amor pudiera anclarla a la vida. Su mente era un torbellino de culpa y arrepentimiento. ¿Por qué no había sido más fuerte? ¿Por qué no había protegido a sus hijas de aquel monstruo? Sufría por la hija que estaba perdiendo, pero también por la hija que había recuperado, marcada para siempre por la crueldad de su propio padre. Elisa estaba sentada en una silla de madera, un poco apartada. Observaba la escena con una calma aterradora. No rezaba, no lloraba. En su interior, el dolor por la inminente pérdida de su hermana se mezclaba con una rabia que se cristalizaba, que se purificaba, que se convertía en un propósito. Cada jadeo de la pequeña Luz era un martillazo en su alma, forjando su determinación. No veía aquella muerte como una tragedia del destino o una enfermedad inevitable. Veía la cara de su padre detrás de ella. Su padre, que había despreciado a esa niña desde el momento de su concepción. Su padre, que le había negado la más mínima oportunidad. Su padre, que la había amenazado con un cuchillo. Esto no era una muerte, era un asesinato. Y la rabia que sentía no era caliente y ciega. Era fría, lúcida y terriblemente paciente. Miraba a su madre, deshecha por el dolor, y comprendió que el dolor de Elena no terminaría con la muerte de Luz. Seguiría mientras Vicente tuviera poder sobre ellas.
mientras pudiera seguir infligiendo sufrimiento. Y Elisa juró, en el silencio de aquella habitación que olía a enfermedad y a lluvia, que le arrebataría ese poder. Le quitaría todo lo que amaba, todo lo que le importaba, y lo único que Vicente amaba era el dinero. Con los primeros rayos del alba, grises y tristes, la lucha de la pequeña luz llegó a su fin. Su pequeño pecho dejó de moverse, la respiración cesó, y el silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, pesado, final. El doctor Mateo se acercó, puso 2 dedos en el cuello de la bebé, y luego, con una infinita tristeza, cerró los ojos y negó con la cabeza. El grito de Elena no fue humano. Fue el sonido primario de un animal al que le han arrancado una parte de su ser, un lamento que pareció rasgar el velo de la mañana. Elisa se levantó, se acercó a su madre y la abrazó con una fuerza que pretendía sostener los pedazos rotos de su alma. Pero mientras la abrazaba, sus ojos estaban secos. Su corazón no sentía pena, sentía el peso de una promesa. El entierro fue un asunto sombrío y silencioso. El doctor Mateo cavó una pequeña tumba en la parte trasera de su jardín, bajo un viejo naranjo. No hubo sacerdote, no hubo ceremonia, solo ellos 3 y el pequeño cuerpo envuelto en una manta blanca. Elena, en un estado de shock catatónico, depositó una flor silvestre sobre la tierra removida. Elisa observaba, su rostro una máscara impasible. Cuando volvieron al consultorio, Elena se derrumbó en la cama, sumida en un sueño medicado y sin sueños. Elisa se quedó con el doctor Mateo en la sala principal. «Gracias por todo», dijo ella, su voz extrañamente tranquila. «No tienes nada que agradecer, hija», respondió él. «Hice lo que pude». «Lo sé», dijo Elisa. «Ahora me toca a mí hacer lo que debo». El médico la miró, preocupado. «No cometas una locura, Elisa. El odio es un mal consejero. No es odio lo que siento», mintió ella, aunque en parte era verdad. Era algo más frío, más grande. Es justicia. Esa noche, cuando su madre dormía y el doctor Mateo descansaba, Elisa se preparó. Se vistió con ropa oscura que el médico le había dado. Se calzó unas botas resistentes y en su cinturón colocó el pequeño cuchillo que había robado de su casa, no para usarlo, sino como un recordatorio. Emprendió el camino de vuelta a su pueblo. No sentía miedo, sentía una calma absoluta. La calma de un depredador que acecha a su presa. Cada paso la acercaba a su propósito. Llegó a su antigua casa en mitad de la noche. Estaba en silencio. La puerta trasera estaba sin cerrojo. Entró como un fantasma. Encontró a su padre en la sala, desmayado en su silla, una botella de aguardiente vacía en el suelo a su lado. El olor a alcohol rancio y a autocompasión llenaba el aire. Por un momento, lo observó. A aquel hombre que había destruido a su familia. Sintió una oleada de desprecio tan intensa que casi la ahoga, pero no perdió el tiempo. Sabía exactamente lo que buscaba. Fue al granero, a la esquina más oscura. Levantó la tabla suelta del suelo que solo ella y su padre conocían. Y allí estaba, la caja de hojalata. La abrió. Dentro estaba el dinero, el precio de su cuerpo, la causa de la muerte de su hermana. El fundamento de los sueños de su padre. Estaba todo allí. Lo tomó. No sintió culpa, ni excitación, solo una sensación de equilibrio restaurado. Salió de la casa tan sigilosamente como había entrado, dejando a su padre roncando en medio de su recién estrenada pobreza. Regresó al consultorio antes del amanecer. Despertó al doctor Mateo y le entregó la caja. «Esto es para mi madre y mis hermanas», dijo. «Es el dinero que mi padre recibió por mí. Es nuestro. Por favor, úselo para llevarlas lejos de aquí, a la ciudad, donde puedan empezar de nuevo. Compre una casa, ponga a mis hermanas en la escuela. Asegúrese de que nunca más tengan que depender de un hombre como él». El doctor Mateo la miró, asombrado por su audacia y su frialdad. «¿Y tú?» «Yo tengo otro camino», respondió Elisa. «Pero volveré por ellas. Júreme que las cuidará». El médico, viendo la determinación inquebrantable en sus ojos, asintió. «Te lo juro, Elisa». Con ese juramento, Elisa se sintió libre. Había vengado a su hermana. Había salvado a su familia. Ahora solo tenía que salvarse a sí misma. La partida de Elisa fue un acto de fe ciega. Dejó atrás el único refugio que había conocido,
la bondad del doctor Mateo y a su familia, cuya seguridad ahora dependía del dinero manchado que había recuperado. Con una pequeña suma que el médico insistió en darle para el viaje, subió a un autobús destartalado que se arrastraba hacia el sur, hacia la costa, hacia el único sueño tangible que le quedaba, el océano de su postal. El viaje fue un purgatorio de días y noches, de paisajes áridos que lentamente daban paso a una vegetación más verde y húmeda. Cuando finalmente llegó a la ciudad costera, el impacto fue abrumador. El aire olía diferente, a sal y a vida, un contraste brutal con el olor a polvo y a miedo de su pueblo. Caminó por las calles bulliciosas, sintiéndose a la vez invisible y terriblemente expuesta. Siguió el sonido, un rugido bajo y constante que nunca antes había oído, hasta que, al doblar una esquina, lo vio. El mar era más grande, más poderoso y más terriblemente hermoso de lo que jamás había imaginado. Se quedó paralizada en el malecón, observando la danza incesante de las olas, el horizonte infinito que se tragaba el sol, y por primera vez en muchos meses lloró. Lloró por la hermana que había perdido, por la familia que había dejado atrás, por la niña que había sido y que ya nunca volvería a ser. Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, y el mar, con su indiferencia majestuosa, pareció llevarse una parte de su dolor. Los primeros meses en la ciudad fueron una lección de supervivencia brutal. La libertad era un bien caro. Sin referencias y con la apariencia de una campesina asustada, solo consiguió los trabajos más duros y peor pagados. Fregó suelos en una fonda maloliente hasta que sus manos se agrietaron y sangraron. Lavó montañas de ropa ajena, sus brazos doloridos por el esfuerzo. Vivía en un cuarto diminuto en una pensión, una habitación con una sola ventana que daba a un patio interior sombrío. La soledad era su compañera constante, una presencia fría en la cama vacía. El miedo a los hombres era una barrera que la aislaba del mundo. Cada vez que un hombre le dirigía la palabra, aunque fuera con amabilidad, sentía un pánico helado, un eco de la violencia de su padre y la lascivia de Arturo. Pero Elisa poseía una cualidad que ni Vicente ni Arturo habían podido arrebatarle: una voluntad de hierro, una testarudez forjada en el sufrimiento. Ahorraba cada céntimo, comiendo lo mínimo, privándose de todo. Un día, mientras caminaba por un barrio de artesanos, percibió un olor que la transportó a los escasos momentos felices de su infancia, el olor a pan recién hecho. El olor la guió hasta una pequeña panadería de esquina llamada El Sol Dorado. En la vitrina cientos exhibían panes de formas y colores que nunca había visto. Entró y la mujer que la atendió, una anciana de cabello blanco y ojos increíblemente azules llamada Isabel, le sonrió. Esa sonrisa, genuina y sin segundas intenciones, fue el primer rayo de sol en mucho tiempo. Elisa compró un panecillo y se lo comió allí mismo, de pie. Fue el mejor pan que había probado en su vida. Volvió al día siguiente y al otro. Un día, reunió el coraje para preguntar si necesitaban ayuda. Isabel la estudió con su mirada sabia. Vio más allá de la ropa gastada y la apariencia asustadiza. Vio la fuerza en sus ojos, la determinación en su mandíbula. El trabajo es duro. Antes del amanecer, le advirtió. No le tengo miedo al trabajo, respondió Elisa. Isabel se convirtió en su mentora, en la abuela que apenas había conocido. Le enseñó los secretos de la masa madre, la paciencia de la fermentación, la magia de transformar harina y agua en alimento, en vida. El trabajo en la panadería fue la terapia que Elisa necesitaba. El esfuerzo físico la agotaba y la ayudaba a dormir sin pesadillas. El calor del horno ahuyentaba el frío de sus recuerdos. Sus manos, antes destinadas a la servidumbre, ahora creaban. Se convirtió en una artesana, y con cada pan que sacaba del horno, sentía que se reconstruía a sí misma. Con el tiempo, la panadería se convirtió en su hogar. Se mudó a la pequeña vivienda que había encima de la tienda. Con la ayuda de un abogado que Isabel conocía, se las arregló para que el doctor Mateo pudiera usar el dinero que ella había dejado para trasladar a Elena y a sus hermanas a una pequeña casa en un pueblo cercano a la ciudad. La primera vez que se reunieron, después de casi 2 años, fue un encuentro agridulce. Elena había envejecido, pero había una nueva luz en sus ojos, la luz de la libertad. Maite y Sofía, que ya no eran unas niñas,
La abrazaron con una fuerza que hablaba de años de ausencia. Por primera vez en mucho tiempo, Elisa se sintió parte de una familia de mujeres supervivientes. Fue en ese periodo de florecimiento cuando conoció a Javier. Él era carpintero y tenía su taller al otro lado de la calle. Era un hombre de pocas palabras, de manos fuertes y una sonrisa tranquila. Cada mañana pasaba por la panadería a comprar su pan para el desayuno. Sus interacciones eran breves. Un buenos días, Elisa. Un que tengas un buen día, Javier. Él nunca fue invasivo. Nunca la miró con la avidez de otros hombres. Parecía entender sus fronteras invisibles y las respetaba. Su cortejo fue el más lento y paciente del mundo. Empezó dejándole una pequeña flor silvestre en el mostrador junto con el dinero del pan. Luego se ofreció a arreglarle una estantería que se había roto. Un día la invitó a caminar por la playa al atardecer. Elisa, para su propia sorpresa, aceptó. Caminaron en silencio durante mucho tiempo, escuchando solo el sonido de las olas. Fue Elisa quien rompió el silencio. «Mi padre era un hombre cruel», dijo, las palabras saliendo con dificultad. Javier no se inmutó. No le hizo preguntas. Solo asintió y dijo, «Lo siento mucho, Elisa». Esa simple validación de su dolor, sin preguntas ni juicios, abrió una pequeña grieta en la armadura de Elisa. Su relación se construyó sobre esa base de paciencia, respeto y silencios compartidos. Javier nunca le exigió que contara su historia. Esperó a que ella estuviera lista. Y cuando, meses después, ella le contó todo, él la escuchó con una empatía tan profunda que la sanó más que todos los años de trabajo y soledad. Le enseñó que el amor no era una cadena, sino un ancla en la tormenta. Se casaron en esa misma playa, en una ceremonia tan sencilla como su amor, con Isabel, Elena y sus hermanas como únicos testigos. Y la vida, por fin, se sintió completa. El embarazo de Elisa fue la última pieza del rompecabezas de su nueva vida. La promesa de un futuro que borraría la mancha del pasado. La idea de traer una nueva vida al mundo, una vida concebida en el amor y destinada a crecer en la seguridad, fue su redención final. Elena, al enterarse, lloró de felicidad, y sus manos, que una vez temblaron de miedo, ahora tejían con amor ropita de bebé. La panadería, el sol dorado prosperaba. La familia estaba unida y a salvo. La felicidad era una realidad cotidiana, cálida como el pan recién hecho. Y fue en la cima de esa felicidad, casi una década después de su huida, cuando el pasado llamó a la puerta en forma de una carta del doctor Mateo. La caligrafía del buen doctor era temblorosa, pero sus palabras eran claras. Vicente estaba muriendo. El castigo que Arturo Ortega le había infligido lo había dejado lisiado, pero había sido el alcohol y la soledad lo que finalmente lo estaba matando. La noticia describía a un hombre consumido por la miseria, viviendo en la inmundicia, abandonado por todos. La carta del médico no pedía nada, solo informaba, como quien cumple con un último y triste deber. La noticia cayó como una piedra en el remanso de paz de Elisa. El odio, que ella creía extinguido, removió sus brasas. «Que se muera», le dijo a Javier esa noche, su voz cargada de una dureza que ya casi no recordaba. Se lo ganó a pulso. Cosecha lo que sembró. Javier la dejó hablar, la dejó purgar el veneno. Luego la abrazó y le dijo, «Tienes todo el derecho a sentir eso, mi amor, pero el odio es una cadena pesada, y tú has luchado mucho para ser libre. No dejes que él, ni siquiera en su lecho de muerte, te ponga una última cadena». Elisa luchó con sus demonios durante días. Habló con su madre, quien le dijo, «Hija, no le debes nada, absolutamente nada. Haz lo que te dé paz». Y esa fue la clave. ¿Qué le daría paz? ¿Dejarlo morir como un perro, saboreando una venganza justa pero amarga? ¿O hacer algo que demostrara, para sí misma y para el universo, que ella era diferente, que él no había logrado matarla por dentro? Tomó una decisión que nadie entendió, pero que ella sabía que era la correcta. Viajó a su pueblo por última vez. Era un lugar más pequeño, más triste y más polvoriento de lo que recordaba. La casa de su infancia era una ruina que apestaba a enfermedad y a desesperación. Encontró a Vicente en un catre, un esqueleto cubierto de piel, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, balbuceando incoherencias. La miró
y por un instante, Elisa creyó ver un atisbo de reconocimiento, seguido de algo que podría haber sido terror, o quizás, solo quizás, una profunda y abismal vergüenza. Ella no sintió nada, ni odio, ni pena, solo un vacío, una distancia infinita. Él ya no era su monstruo, era solo un pobre hombre moribundo. Contrató a una mujer del pueblo para que lo limpiara, hizo que trajeran un colchón limpio y comida decente, y pagó al doctor Mateo, que había acudido a su llamada, para que le administrara medicinas para el dolor. No lo hizo por él, lo hizo por ella. Fue su acto final de poder. Él la había deshumanizado, la había tratado como a un objeto. Ella, en cambio, le ofrecía un final humano. Fue la afirmación definitiva de su victoria. Se fue sin despedirse. Al salir del pueblo sintió que se quitaba de encima un peso invisible que había cargado toda su vida. Regresó a su hogar junto al mar, al olor de su panadería, al abrazo de su esposo. Meses después, dio a luz a una niña sana, de ojos azules como el océano de su postal. La llamó Luz, y mientras la acunaba, mirando el horizonte infinito donde el cielo y el mar se fundían, Elisa supo, con una certeza tranquila y absoluta, que había completado su viaje. Había caminado a través del infierno y había encontrado su paraíso, no en un lugar lejano, sino dentro de sí misma, en la fuerza que había descubierto en sus propias cenizas. Era por fin libre. ¡Qué increíble viaje de resiliencia y justicia! Nos encantaría saber qué te ha parecido. Déjanos tu opinión en los comentarios y responde a esta pregunta. Si estuvieras en el lugar de Elisa, ¿qué habrías elegido al final? ¿La venganza o la compasión? Tu perspectiva es lo que más valoramos, para no perderte ni una sola de nuestras historias transformadoras que te harán reflexionar y sentir. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y no te vayas, porque el próximo relato que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla fue seleccionado especialmente para ti. Nos vemos en la próxima historia. Un fuerte abrazo.